Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que construiste se derrumbó. El dinero desapareció. Los amigos se esfumaron. Sientes que el suelo ha sido arrancado bajo tus pies. Lucas lo tuvo todo: lujo, estatus, fiestas, poder. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Y lo que descubrió después de esa caída fue mucho más valioso que cualquier fortuna. Esta historia podría ser la tuya. Podría ser la de alguien cercano. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Qué nos mantiene en pie cuando todo se desmorona? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia puede cambiar la forma en que ves el éxito, la vida y lo que realmente tiene valor. Y antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal. Así no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu manera de ver el mundo. Ahora, emprendamos juntos este viaje. Lucas nació en una pequeña casa de madera, en un pueblo donde todos se conocían por su nombre. Su familia era humilde. El techo tenía goteras cuando llovía, el suelo crujía bajo sus pies y la nevera muchas veces solo guardaba lo esencial para el día siguiente. Su padre, un hombre de manos callosas por el trabajo en el campo, se levantaba antes del amanecer y regresaba a casa agotado, con el olor a tierra impregnado en su ropa. Su madre hacía trabajos esporádicos como costurera y vendía pasteles caseros para complementar los ingresos, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Lucas no tenía juguetes caros. Sus carritos estaban hechos de latas viejas, y sus balones de fútbol eran improvisados con calcetines enrollados. Pero eso nunca apagó el brillo de sus ojos. Desde pequeño, soñaba en grande. Mientras otros niños hablaban de ser futbolistas o bomberos, Lucas decía que algún día cambiaría la vida de su familia. No sabía exactamente cómo, pero todas las noches, antes de dormir, se repetía a sí mismo que no pasaría el resto de su vida viendo a sus padres sacrificarse de esa manera. En la escuela, sus cuadernos siempre eran los más cuidados. Se aseguraba de aprovechar cada página porque sabía que solo recibiría otro el próximo año. Sus lápices se usaban hasta quedar tan pequeños que apenas cabían en su mano. Aún así, escribía con determinación, absorbiendo cada palabra de sus profesores como si fueran tesoros. El niño entendía, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que el conocimiento podría ser la llave hacia un futuro diferente. Pero no todo era fácil. Hubo días en los que Lucas iba a la escuela sin almuerzo, con solo una taza de café aguado en el estómago. Sentía hambre, pero nunca se quejaba. En los días más difíciles, cuando su estómago rugía con fuerza, cerraba los ojos y se imaginaba en un futuro distinto, una casa donde su madre no tuviera que coser hasta la madrugada y donde su padre pudiera descansar sin preocuparse por la próxima factura de la luz. Y fue ese deseo, esa llama ardiente en el corazón de Lucas, lo que comenzó a moldear su camino. A los 20 años, Lucas no solo cargaba con sueños, sino con una determinación inquebrantable. Pasó su adolescencia viendo a sus padres luchar por poner comida en la mesa, y eso solo reforzó su deseo de cambiar su destino. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo todo. Fue entonces cuando, en una madrugada silenciosa, acostado en su colchón sencillo, con el brillo tenue de la pantalla de su celular iluminando su rostro, descubrió algo que cambiaría su trayectoria: un vídeo sobre negocios en línea. La idea de ganar dinero sin necesidad de una gran inversión inicial brilló como una luz en su mente. Pasó las semanas siguientes devorando todo lo que encontraba sobre el tema: vídeos, artículos, foros. Leía hasta tarde en la noche, aunque sus ojos ardieran de sueño, y tomaba notas en un cuaderno viejo, el mismo que usaba en la escuela. La oportunidad surgió cuando se dio cuenta de que muchas personas buscaban productos importados pero no sabían cómo comprarlos. Con el poco dinero que había ahorrado de pequeños trabajos, compró un lote de audífonos baratos de China. La idea parecía arriesgada, pero Lucas confiaba en su instinto. Creó una página sencilla en redes sociales y comenzó a promocionarlos entre conocidos, ofreciendo precios accesibles y un servicio impecable. Los primeros días, nada pasó. Ni una venta. Ni un solo mensaje. Pero no se rindió. Grabó vídeos demostrando los productos, pidió a sus amigos que compartieran su página y respondió a cada persona que mostraba el más mínimo interés. Hasta que, una tarde, su celular vibró. Era su primera venta. El dinero era poco, apenas cubría los costos, pero para Lucas, ese momento fue inolvidable. Era la prueba de que funcionaba. Usó todo lo que ganó para reinvertir, comprando más productos y mejorando la calidad de las entregas.
Comenzó a estudiar sobre publicidad en redes y anuncios en Internet. Poco a poco, lo que comenzó como un simple experimento se convirtió en un pequeño negocio. En pocos meses, las ventas crecieron tanto que apenas podía manejar todo por su cuenta. Y así, de manera simple pero estratégica, Lucas dio su primer paso hacia la riqueza. Pero ese solo era el comienzo. Durante los primeros meses, Lucas apenas dormía. Respondía a clientes en la madrugada, organizaba pedidos durante el día y aún así se dedicaba a estudiar todo lo que podía sobre negocios en línea. No tenía dinero para contratar ayuda, así que hacía todo él solo. Pero cada nueva venta era un paso más hacia el futuro que tanto anhelaba. Con el tiempo, su pequeña tienda en línea comenzó a crecer. Se dio cuenta de que no podía depender solo de vender audífonos, así que amplió su catálogo. Empezó a vender relojes, accesorios para celulares y pequeños electrónicos. El secreto de su éxito no era solo el producto, sino la forma en que trataba a sus clientes. Respondía rápido, ofrecía garantías y siempre intentaba resolver cualquier problema sin burocracia. Entonces, lo que parecía ser solo un pequeño negocio se convirtió en una avalancha. Un día, un influencer famoso compró uno de sus productos y publicó un vídeo recomendando su tienda. Ese mismo día, vendió más que en los últimos 3 meses juntos. Su stock se agotó en cuestión de horas. Su celular no dejaba de vibrar con nuevas notificaciones de pedidos. Lucas no podía creerlo. Con el dinero que ganó, hizo lo que pocos harían, no lo gastó en lujos innecesarios. Nada de autos de alta gama o viajes caros. Reinvirtió cada centavo, amplió su stock y contrató a su primera empleada para ayudarlo con los envíos. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no necesitaba vender productos de terceros. Podía crear su propia marca. Y eso fue exactamente lo que hizo. Viajó para conocer proveedores, desarrolló empaques personalizados y creó un sitio web profesional. Su negocio ahora tenía identidad propia. El éxito fue tan grande que, a los 27 años, Lucas facturaba millones. Su empresa, que comenzó con una inversión mínima y muchas noches sin dormir, ahora tenía un equipo completo, una oficina y un almacén para gestionar los productos. Y un día, al entrar en su nueva casa, una casa espaciosa, con todo lo que su familia siempre había soñado, miró a sus padres y vio en sus ojos algo que valía más que cualquier dinero: orgullo. Lucas no solo había cambiado su propia vida, sino también la de todos a su alrededor. ¿Y sabía que este viaje apenas estaba comenzando? Después de años de trabajo duro, noches sin dormir y sacrificios que pocos tendrían el valor de hacer, Lucas finalmente estaba en la cima. Había pasado de vivir en una casa humilde a una mansión digna de una película. La puerta automática se abría a una entrada lujosa, rodeada de palmeras y con autos deportivos alineados en el garaje. La piscina en el patio reflejaba el cielo estrellado, mientras que la casa de 3 pisos, con enormes ventanales y muebles importados, parecía brillar con sofisticación. La vida que antes parecía solo un sueño lejano ahora era su realidad. Lucas podía comprar lo que quisiera, viajar a cualquier parte del mundo sin preocuparse por el precio de los boletos y estar rodeado de personas que lo admiraban, o al menos eso creía. Al principio, se permitió disfrutar. Después de tantos años de lucha, se merecía cada centavo. Los autos eran su primera pasión. Compró un deportivo rojo brillante, luego un SUV de lujo y, cuando se dio cuenta, ya tenía una colección digna de un coleccionista. Cada uno de ellos simbolizaba un logro, un recordatorio de dónde venía y hasta dónde había llegado. Pero no era solo eso. Lucas quería vivir todo lo que nunca pudo. Las fiestas lujosas se convirtieron en parte de su rutina. Cenas costosas, viajes exclusivos, eventos privados, estaba en todos. Rodeado de gente influyente, artistas, modelos y empresarios que, como él, parecían vivir sin límites. Las redes sociales de Lucas eran un verdadero espectáculo. Fotos en hoteles 5 estrellas, viajes a destinos paradisíacos, relojes de lujo, ropa de diseñadores famosos. Desde afuera, todos veían a un joven millonario viviendo la mejor vida posible. Y, por un tiempo, Lucas creyó que eso era realmente la felicidad. Lo que no se daba cuenta era que, poco a poco, el dinero comenzaba a cambiar su esencia. Los días de esfuerzo y disciplina dieron paso a un estilo de vida extravagante e impulsivo. Las decisiones que antes eran calculadas y estratégicas ahora se tomaban en el calor del momento. Y así, sin darse cuenta, Lucas comenzó a caminar por un camino peligroso. Con tanto dinero entrando y una vida rodeada de lujo, Lucas empezó a sentirse intocable.
Creía que tenía un instinto infalible para los negocios y que cualquier cosa en la que invirtiera se convertiría en oro. La confianza que antes lo impulsaba ahora lo cegaba. Fue entonces cuando aparecieron las grandes oportunidades. Personas influyentes, empresarios e incluso conocidos de fiestas comenzaron a acercarse a él con propuestas irresistibles. Inversiones que prometían retornos absurdos, negocios innovadores que supuestamente cambiarían el mercado. Lucas, embriagado por la euforia del éxito, no veía razón para dudar. Después de todo lo que tocaba funcionaba. ¿Por qué esta vez sería diferente? La primera inversión fue en una empresa de tecnología que prometía revolucionar el sector de pagos digitales. El dueño era un empresario carismático, lleno de promesas y proyecciones optimistas. Sin pensarlo dos veces, Lucas invirtió millones en la idea, confiando ciegamente en su potencial. Pero en pocos meses, la empresa se hundió en deudas y desapareció del mercado, llevándose su dinero con ella. En lugar de aprender de su error, Lucas insistió. Invirtió en criptomonedas sin estudiar el mercado, puso dinero en franquicias que apenas conocía e incluso apostó en un resort de lujo en el extranjero sin haberlo visitado nunca. Cada decisión se tomaba por impulso, alimentada por la ilusión de que su suerte nunca se acabaría. Pero el dinero, por más que pareciera infinito, comenzó a escurrirse como arena entre los dedos. Poco a poco, las cuentas bancarias que parecían inagotables empezaron a disminuir. Surgieron deudas. Algunas personas que antes le sonreían ahora evitaban el contacto. Los mensajes que antes eran invitaciones a fiestas se convirtieron en cobros de inversiones fallidas. Lucas aún no veía la magnitud del problema. Creía que era solo una mala racha, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero no sabía que lo peor aún estaba por venir. Lucas siempre había creído que el dinero traía poder, pero lo que nunca imaginó fue que también podría atraer la codicia de quienes estaban más cerca de él. Con su fortuna disminuyendo rápidamente y sus negocios colapsando, sentía que necesitaba un plan para salir del apuro. Fue entonces cuando decidió confiar en alguien a quien conocía desde hacía años, Ricardo. Ricardo era más que un socio, era un amigo de toda la vida. Habían estado juntos desde los primeros pasos en el mundo de los negocios. Cuando Lucas abrió su primer e-commerce, Ricardo estaba ahí, ayudando a empaquetar pedidos. Cuando el dinero empezó a entrar, Ricardo fue uno de los primeros en celebrar. Viajaron por el mundo, brindaron por el éxito innumerables veces y compartieron momentos que, en la mente de Lucas, sellaban una amistad inquebrantable. Por eso, cuando Ricardo le propuso hacerse cargo de la parte financiera de la empresa para ayudarlo a reorganizar sus finanzas, no lo dudó. «Déjamelo a mí, hermano. Yo me encargo de todo», dijo Ricardo con una sonrisa confiada, dándole una palmada en el hombro a Lucas. Lucas, ya asfixiado por la presión de las deudas y las constantes exigencias, respiró aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un peso menos sobre sus hombros. Finalmente, alguien estaba ahí para ayudarlo a recuperar el control. Le entregó todas las contraseñas, accesos y documentos importantes, creyendo que Ricardo manejaría todo con responsabilidad. Pero mientras Lucas intentaba apagar incendios y buscar soluciones para los negocios que se derrumbaban, Ricardo estaba ejecutando meticulosamente su propio plan de escape. El golpe fue sutil al principio. Pequeñas sumas comenzaron a desviarse, transferidas a cuentas en el extranjero bajo el pretexto de reservas estratégicas. Lucas ni siquiera lo notaba. Confiaba tanto en Ricardo que ni siquiera revisaba los extractos bancarios. Mientras tanto, los desvíos aumentaban, las transacciones se volvían más frecuentes y, en menos de 6 meses, Ricardo ya había vaciado millones de la empresa. Solo cuando los acreedores comenzaron a llamar insistentemente, exigiendo pagos que supuestamente ya deberían haberse realizado, Lucas empezó a sospechar. Pero aún se negaba a creer que su mejor amigo estuviera detrás de todo. «No, debe ser un error contable. Ricardo jamás me haría esto», se repetía a sí mismo, tratando de alejar la peor posibilidad. Hasta que, una mañana, al entrar en la sede de la empresa, vio lo que nunca imaginó ver, la oficina de Ricardo vacía. Cajones abiertos, archivos desaparecidos, computadora apagada. Su socio y amigo de toda la vida había desaparecido. El corazón de Lucas se aceleró. Sus manos temblaban mientras intentaba llamar a Ricardo, pero la llamada iba directo al buzón de voz. Los mensajes no eran respondidos. Cuando intentó acceder a las cuentas bancarias de la empresa, se dio cuenta de que los saldos estaban en cero.
Documentos firmados con su propia firma, falsificada, como descubriría después, mostraban que Ricardo llevaba meses desviando dinero. Cuentas misteriosas en paraísos fiscales habían sido alimentadas con la fortuna que alguna vez perteneció a Lucas. El impacto fue devastador. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le faltaba el aire. ¿Cómo alguien a quien consideraba un hermano podía traicionarlo de esa manera? Lo que más dolía no era solo la pérdida financiera, sino la traición a su confianza. En cuestión de días, las noticias comenzaron a difundirse. Los abogados de la empresa le advirtieron que la situación era peor de lo que imaginaba. Los inversores estaban furiosos, los clientes se alejaban, los empleados temían lo peor. Los periodistas empezaron a informar que Lucas estaba en bancarrota, y su historia de ascenso meteórico ahora era tratada como un escándalo financiero. Amigos que antes estaban siempre cerca comenzaron a desaparecer. Las lujosas fiestas y los brindis por el éxito dieron lugar a mensajes ignorados y puertas cerradas. Aquellos que le sonreían en tiempos de gloria ahora evitaban el contacto. ¿Y Ricardo? Ricardo seguía desaparecido, quizás disfrutando cada centavo del dinero que robó. Lucas estaba completamente solo. Sin fortuna, sin negocios y sin saber cómo salir de ese agujero. Por primera vez en años, se sintió perdido, sin rumbo. Pero, en el fondo, una pequeña llama aún ardía dentro de él. No estaba listo para rendirse. Aún no. El teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de inversores, abogados, acreedores, todos con la misma pregunta: ¿qué haremos ahora? Pero Lucas no tenía respuestas. La economía, que hasta entonces parecía estable, sufrió un colapso inesperado. Empresas quebraron, las acciones se desplomaron y lo que antes parecía una mina de oro ahora no era más que un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Lucas miraba las noticias en la televisión, incrédulo. Los titulares se repetían sin piedad, con palabras que sonaban como una sentencia de muerte para sus negocios: bolsa de valores en caída libre. El mercado tecnológico sufre pérdidas multimillonarias. Empresas cierran ante la peor crisis de la década. Trató de reaccionar rápidamente. Corrió a su oficina y abrió su cartera de inversiones. Lo que vio le revolvió el estómago. Aquellos números verdes, que antes representaban su fortuna en crecimiento, ahora estaban sumergidos en rojo. Millones se evaporaron en cuestión de horas. Lo que había construido con esfuerzo y sacrificio durante años se estaba desmoronando ante sus ojos. Aún aturdido, Lucas tomó su celular y llamó a uno de sus asesores financieros. «Dime que esto tiene solución», imploró, pero del otro lado de la línea, la respuesta fue desalentadora: «Lucas, la crisis tomó a todos por sorpresa. No hay manera de revertir las pérdidas. Necesitamos minimizar el daño». Daño. Esa palabra resonó en su mente como un golpe. ¿Cómo minimizar algo que ya parecía irreversible? Para empeorar las cosas, las inversiones de alto riesgo en las que había apostado, sin mucho análisis, estaban entre las más afectadas. Startups prometedoras quebraron de la noche a la mañana. Proyectos tecnológicos que había financiado fueron devorados por la crisis. Incluso sectores considerados seguros estaban colapsando. La realidad comenzó a golpear con fuerza. Las cuentas de la empresa estaban en cero. Las deudas se acumulaban. El dinero que había ostentado en autos, mansiones y fiestas lujosas ahora le hacía falta. Entonces llegó el golpe final. El banco llamó. Su principal línea de crédito fue cortada. Sin liquidez, sin flujo de caja y sin inversores dispuestos a salvarlo, Lucas se vio acorralado. El imperio que había construido con tanto esfuerzo estaba al borde de la ruina. En los días siguientes, cada segundo parecía una eternidad. Pasó noches sin dormir, revisando papeles, tratando de encontrar una solución. Pero la verdad era una sola: Lucas estaba en bancarrota. Si antes era el hombre que todos querían cerca, ahora era solo otro empresario derrotado por la crisis. Las invitaciones a fiestas desaparecieron. Los amigos se esfumaron. El mundo que conocía le dio la espalda. En la soledad de su casa, que pronto también estaría comprometida por las deudas, Lucas se dio cuenta de que enfrentaba el mayor desafío de su vida. Y esta vez, no había nadie para ayudarlo. Pero no podía darse el lujo de rendirse. Al principio, Lucas se negaba a creer lo que estaba ocurriendo. El hombre que antes realizaba inversiones millonarias con un simple clic ahora luchaba por pagar cuentas básicas. Pero los números no mienten. Los extractos bancarios, que antes mostraban una fortuna cómoda,
ahora exhibían un saldo negativo creciente. La primera sensación fue de incredulidad. Esto es solo una fase, se decía a sí mismo. Pero los días pasaban y las cuentas seguían llegando. La tarjeta de crédito, que solía usar sin límites, fue bloqueada. El gerente del banco, antes un amigo servicial que lo invitaba a eventos exclusivos, ahora apenas atendía sus llamadas. Las notificaciones comenzaron a multiplicarse como un efecto dominó. Primero, un aviso de pago vencido. Luego, una llamada insistente de un acreedor exigiendo el pago inmediato. Después, un correo formal del banco advirtiendo sobre la posibilidad de embargo de bienes. Era como si una pesadilla estuviera tomando forma ante sus ojos. Lucas todavía intentaba mantener las apariencias. Seguía conduciendo sus autos importados, yendo a restaurantes caros y publicando fotos antiguas de viajes lujosos en sus redes sociales. Pero por dentro, estaba en pánico. Sabía que todo era una farsa, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El primer golpe real llegó cuando una de sus propiedades fue confiscada por falta de pago. El apartamento frente al mar, donde pasó tantas noches bebiendo champán y celebrando el éxito, ahora pertenecía al banco. El dolor de ver su nombre en notificaciones de desalojo era abrumador. Luego vinieron los autos. El Ferrari rojo, símbolo de su triunfo financiero, fue llevado por una grúa mientras él miraba impotente desde la ventana de la sala. El guardia de seguridad que antes protegía su mansión fue despedido. Los empleados de la casa comenzaron a irse uno a uno, hasta que la enorme residencia quedó vacía y silenciosa, como un mausoleo de recuerdos de un tiempo que no volvería. La mansión, que alguna vez fue escenario de fiestas inolvidables, ahora parecía una prisión. Cada rincón de esa casa le recordaba un pasado glorioso que se convertía en ruinas. El eco de sus pasos solitarios por los pasillos antes llenos de risas era un recordatorio cruel de lo que había perdido. Lucas intentó vender algunas joyas, relojes y cuadros costosos para aliviar las deudas. Pero el mercado estaba saturado. ¿Quién compraría un reloj de 500.000 reales en tiempos de crisis? Las ofertas eran vergonzosas, muy por debajo del precio que él había pagado, y eso solo aumentaba su frustración. El teléfono no dejaba de sonar, pero ahora solo eran acreedores, abogados y bancos. Los amigos que antes llenaban su casa, que viajaban con él en aviones privados y brindaban por su éxito, desaparecieron. Ningún mensaje de apoyo, ninguna llamada preguntando cómo estaba. El silencio de las personas que él consideraba parte de su vida era ensordecedor. Las noches de Lucas se volvieron interminables. Se acostaba en la cama, mirando el techo, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago que nunca desaparecía. El miedo de perderlo todo lo consumía. ¿Qué pasaría cuando se acabara su última reserva? ¿Cómo podría mantenerse? ¿Qué haría para sobrevivir? El momento más humillante llegó cuando el banco finalmente tomó la decisión que él temía: la mansión sería subastada. Lucas, que antes vivía como un rey, ahora estaba a punto de ser desalojado. Sin elección, tuvo que empacar su ropa de diseñador, sus pocas pertenencias restantes y dejar atrás la casa que simbolizaba toda su trayectoria. Miró hacia atrás una última vez, tratando de grabar en su memoria cada detalle de ese lugar. El brillo de la piscina bajo el sol, la inmensidad de las ventanas de vidrio, la puerta de madera maciza que un día cruzó lleno de orgullo. Pero ahora, todo eso no era más que un sueño desmoronado. Sin dinero, sin casa, sin amigos y con una montaña de deudas, Lucas finalmente tuvo que enfrentar la verdad: estaba en bancarrota. Y, por primera vez en años, sintió un miedo real. El miedo a lo desconocido. El miedo a empezar de cero. Pero, en el fondo, algo dentro de él aún susurraba: esto no puede ser el final. Lucas siempre creyó que estaba rodeado de personas leales. Amigos que reían a carcajadas en su mesa en los restaurantes más caros de la ciudad, que brindaban con copas de cristal en fiestas lujosas y que viajaban con él a destinos paradisíacos como si fueran una verdadera familia. Pero la verdad llegó como un golpe en el estómago: nunca fueron realmente sus amigos. En la cima de su fortuna, su casa nunca estaba vacía. Las fiestas eran legendarias. Botellas de champán carísimas se descorchaban sin motivo especial, la música alta resonaba en cada rincón y el teléfono de Lucas no dejaba de sonar con invitaciones a eventos exclusivos. Todos querían estar cerca de él. Era el alma de la fiesta, el que pagaba las cuentas, el que siempre tenía un auto importado nuevo para exhibir. Pero cuando el dinero desapareció, el teléfono también enmudeció. Al principio,
Lucas intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Tal vez estaban ocupados, tal vez no habían visto sus mensajes. Pero a medida que pasaban los días y las respuestas nunca llegaban, la realidad se volvió imposible de ignorar: estaba solo. Las fiestas, antes frecuentes y multitudinarias, se convirtieron en un recuerdo distante. Nadie más aparecía sin invitación, nadie más llamaba para preguntar qué plan tenemos hoy. Incluso aquellos que Lucas consideraba más cercanos comenzaron a evitarlo. Mandaba mensajes a algunos, pero las respuestas siempre eran vagas, llenas de excusas. Uf, hermano, ando en una carrera tremenda. Vamos a planear algo para la próxima semana. Y esa próxima semana nunca llegaba. Vaya, amigo, estoy apoyándote. Cualquier cosa, avísame. Pero cuando él llamaba, el silencio era la única respuesta. Lucas decidió hacer una prueba. Un día, necesitando ayuda, llamó a uno de esos amigos y le explicó la situación. No pidió dinero, no suplicó por nada, solo se desahogó, diciendo que estaba pasando por dificultades y necesitaba a alguien con quien hablar. Al otro lado de la línea, el silencio fue incómodo. Después de un largo suspiro, llegó la respuesta. Hermano, ya sabes cómo es, las cosas están difíciles para todos. Pero mantente firme, ¿vale? Y la llamada terminó. Eso fue un golpe. Lucas recordó cuántas veces había ayudado a esas mismas personas, cuántas noches pagó cenas, viajes, bebidas, regalos. Y ahora, cuando más lo necesitaba, nadie estaba dispuesto siquiera a escucharlo. Las redes sociales fueron otro golpe. Antes, su bandeja de mensajes estaba llena de invitaciones y elogios. Pero ahora, cada publicación suya era ignorada. Se daba cuenta de que aquellos que antes lo etiquetaban en todo, ahora parecían seguir con sus vidas como si él nunca hubiera existido. Había sido borrado. Una de las escenas más humillantes ocurrió cuando, por casualidad, se encontró con un grupo de antiguos amigos en un bar. Estaban riendo, celebrando algo, como en los viejos tiempos. Lucas se acercó sonriendo, esperando ser recibido como antes. Pero al verlo, las sonrisas se desvanecieron. Algunos desviaron la mirada, otros sacudieron la cabeza como si ya supieran que él estaba allí por una razón, y que esa razón no les interesaba. Uno de ellos, que antes era de los más cercanos, simplemente le dio una palmada en la espalda y dijo: «¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va todo?». Lucas intentó responder, pero se dio cuenta de que nadie realmente quería saberlo. Solo esperaban que se fuera. Era un extraño entre aquellos que alguna vez llamó amigos. Esa noche, sentado solo en un banco de la plaza, Lucas finalmente entendió. Nunca fueron sus amigos. Estaban ahí por lo que él podía ofrecer, por el brillo del dinero, por la sensación de estar cerca de alguien que parecía tenerlo todo. Pero en el momento en que cayó, desaparecieron como polvo en el viento. Fue entonces cuando la realidad le golpeó con fuerza. Había pasado años rodeado de las personas equivocadas, viviendo una ilusión. Y ahora, por primera vez, estaba verdaderamente solo. Pero tal vez, eso era lo mejor. Lucas ya había perdido casi todo. El dinero, los lujos, los amigos que antes llenaban su casa con fiestas interminables. Pero había algo que no podía perder, la voluntad de empezar de nuevo. Se negaba a aceptar que ese fuera el final de su historia. No importaba cuántas puertas se hubieran cerrado ni cuántas miradas de desprecio hubiera recibido. En el fondo, creía que podía levantarse otra vez. Tenía que intentarlo. El primer paso fue reconstruirse emocionalmente. En los primeros días después de su caída, Lucas apenas podía levantarse de la cama. El peso del fracaso era abrumador. Se preguntaba una y otra vez cómo todo había salido tan mal. Pero después de mucho reflexionar, entendió que lamentarse no cambiaría nada. Tenía que actuar. Así que empezó desde cero. Estudió el mercado, investigó oportunidades, buscó maneras de emprender nuevamente. Aún tenía experiencia, aún tenía conocimiento. Lo que no tenía era credibilidad. Y ahí surgió el gran desafío. Cuando intentó abrir un nuevo negocio, se dio cuenta de que las puertas ya no se abrían con la misma facilidad de antes. Los inversionistas que antes lo buscaban ahora evitaban incluso contestarle el teléfono. El mercado recordaba su quiebra, sus errores pasados, los titulares que anunciaban su caída. Y nadie quería apostar por él. Programó reuniones. Intentó convencer a antiguos socios. Prometió que esta vez sería diferente. Pero las respuestas siempre eran las mismas. Lucas, entendemos tu situación,
pero por ahora no podemos arriesgarnos. Tal vez más adelante, cuando estés más estable. El mercado está difícil, no podemos comprometernos en este momento. Era como si llevara una marca invisible. Ya no lo veían como un empresario exitoso, sino como alguien que había fracasado. En un momento de desesperación, intentó abrir un pequeño negocio por su cuenta. Algo sencillo, modesto. Pero sin suficiente dinero, todo era más difícil. Necesitaba proveedores que no confiaban en él, clientes que dudaban de su capacidad. Cada intento parecía un paso en falso. Los días se hacían eternos. Las deudas se acumulaban. La esperanza oscilaba entre la fe en su propio talento y el miedo de no volver a levantarse jamás. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo esencial. El problema no era solo el mercado, sino la imagen que había construido. La gente no confiaba en él porque no había demostrado ser confiable. Y si quería recuperar su lugar, tendría que probar que era un hombre nuevo. No bastaba con intentarlo de nuevo. Necesitaba cambiar su mentalidad, su forma de hacer negocios, su relación con las personas. Y, sobre todo, necesitaba algo que antes nunca tuvo: humildad. Lucas decidió empezar de una manera diferente. Menos ostentación. Más trabajo duro. Y, por primera vez, sin atajos. Pero esa era solo la primera parte de la batalla. La pregunta que quedaba era, ¿el mundo le daría una segunda oportunidad? La realidad cayó como un balde de agua fría el día en que Lucas recibió la notificación: su casa iba a ser subastada. Ya sabía que sus deudas estaban fuera de control, que los acreedores llamaban a su puerta, que los abogados ya no veían una solución viable. Pero ver el documento oficial, con fecha y hora marcadas para la subasta de la casa que alguna vez llamó hogar, fue un golpe para el que no estaba preparado. Se sentó en el sofá de cuero, el mismo en el que tantas veces se rió con amigos, brindó por éxitos y dejó que el tiempo pasara sin preocupaciones. Ahora, todo eso era solo un escenario vacío, a punto de ser desmontado. Cada rincón de esa mansión guardaba un recuerdo. La lámpara de cristal importada de Italia, que brillaba sobre las lujosas fiestas. La piscina infinita, donde pasaba las tardes soleadas sin preocuparse por nada. El enorme dormitorio con una vista impresionante, donde tantas veces despertó sin imaginar que un día dormiría en un espacio minúsculo, sin ninguna vista. ¿Y los coches? Fueron los primeros en irse. Uno por uno, vendidos a compradores que pagaron mucho menos de lo que realmente valían. Lo que antes eran símbolos de estatus, ahora eran solo números en un papel, utilizados para intentar cubrir una fracción de las deudas. Lo peor fue ver el desprecio en los ojos de las personas. Los empleados de la casa, que un día lo atendieron con respeto, ahora lo miraban con lástima, algunos incluso con cierta satisfacción, como si su caída fuera un espectáculo. Los vecinos que antes lo admiraban empezaron a evitarlo. Era como si se hubiera vuelto invisible. El día de la subasta, ni siquiera tuvo el valor de presenciarla. Salió temprano, conduciendo el único coche que le quedaba, un modelo sencillo, nada parecido a los deportivos de antes. Cuando regresó, su casa ya no era suya. Sin opciones, se mudó a un pequeño apartamento alquilado en una zona menos privilegiada de la ciudad. El espacio era reducido. Las paredes blancas y sin decoración parecían reflejar su nueva realidad, vacía, fría, sin glamour. Empezó a vivir con lo esencial. Nada de cenas caras, nada de ropa de marca, nada de lujos. Lo que antes era abundante, ahora se contaba. Las cuentas eran simples, pero aún así, difíciles de pagar. Los primeros días sintió una soledad aplastante. Era extraño no escuchar más el ruido de los amigos, la música de las fiestas, el rugido de los motores potentes de sus coches. Ahora, todo lo que oía era el silencio. Y en ese silencio, comenzó a preguntarse, ¿qué quedaba realmente de todo aquello? El dinero se acabó. Los bienes desaparecieron. Los amigos se esfumaron. Pero, ¿habría algo dentro de él que aún pudiera salvarse? Esa era la pregunta que necesitaba responder. Despertar ya no tenía sentido. Lucas abrió los ojos esa mañana y miró el techo blanco y sin vida del pequeño apartamento. El colchón duro le lastimaba la espalda, pero no tenía fuerzas para levantarse. No había compromisos, no había planes, no había nadie esperándolo. Se giró y tomó el celular, más por costumbre que por necesidad. Ninguna notificación. Ningún mensaje. Ninguna llamada. El silencio gritaba. Antes, el teléfono sonaba todo el tiempo. Invitaciones a fiestas, reuniones de negocios,
viajes de última hora. Ahora, nadie recordaba su existencia. Los mismos que antes lo llamaban hermano ahora fingían que nunca había existido. La realidad pesaba sobre sus hombros. Estaba completamente solo. Los días empezaron a ser todos iguales. Dormía tarde, despertaba tarde. Comía cualquier cosa barata cuando tenía hambre. Pasaba horas sentado en el viejo sofá, mirando la pared, sin saber qué hacer. El dinero se había acabado. Ya no podía pagar ni los gastos básicos. Le cortaron la luz una vez y tuvo que pedir un plazo para que la reactivaran. La nevera vacía reflejaba su nueva realidad. Un hombre que antes lo tenía todo, ahora no podía comprar ni lo más básico. La mente de Lucas comenzó a hundirse en un agujero oscuro. Se preguntaba, ¿cómo llegué a este punto? Pasaba horas reviviendo cada error, cada decisión equivocada, cada traición. Se culpaba por haber confiado en las personas equivocadas. Por haber desperdiciado oportunidades. Por haber vivido de forma tan impulsiva. La culpa se convirtió en un peso aplastante. Las noches eran las peores. Se acostaba en la cama y sentía un nudo en el pecho, una angustia inexplicable. Los pensamientos lo asfixiaban. Si desapareciera, ¿alguien lo notaría? Si todo terminara hoy, ¿haría alguna diferencia? Fue en ese momento que se dio cuenta de que había tocado fondo. Aquella oscuridad parecía infinita y no veía salida. Necesitaba ayuda. Pero, ¿quién lo ayudaría ahora? El fondo del pozo parecía no tener salida. Lucas ya no veía esperanza. Los días eran largos, las noches interminables. Pero fue exactamente cuando pensó que a nadie le importaba que ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras estaba sentado en el pequeño sofá desgastado, mirando la pared y perdido en sus pensamientos, el teléfono sonó. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Por un instante, pensó en ignorarlo. Después de todo, ¿qué más podía salir mal? Pero algo dentro de él, quizás un resquicio de esperanza, o lo hizo contestar. ¿Lucas? La voz al otro lado sonaba vacilante, pero familiar. Tardó unos segundos en reconocerla. Era Viviane. Viviane era una antigua compañera de universidad. Nunca fueron muy cercanos, pero siempre se respetaron. Mientras Lucas conquistaba el mundo de los negocios, Viviane siguió un camino diferente, discreto, trabajando como voluntaria en proyectos sociales. ¿Cuánto tiempo?, murmuró, sorprendido. Sí, me enteré de lo que pasó y, bueno, quería saber cómo estás. Lucas tragó saliva. Hacía mucho tiempo que alguien le preguntaba eso. Estoy bien. Mintió. Pero Viviane sabía la verdad. Lucas, sé que no lo estás. Pero quiero ayudar. Esas palabras fueron como un impacto. Estaba tan acostumbrado a ser abandonado que escuchar a alguien ofrecer ayuda sin pedir nada a cambio le parecía irreal. En los días siguientes, Viviane insistió en mantener el contacto. Al principio, Lucas se resistió. Su orgullo seguía pesando. Pero, poco a poco, empezó a ceder. Ella lo animó a salir de casa, a moverse. Lo llevó a un café, a dar un paseo por el parque. Pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que empezaron a iluminar su mente. Viviane hablaba sobre nuevos comienzos, sobre aprender de los errores, sobre seguir adelante. Y entonces llegó la propuesta inesperada. Sé que tu reputación en el mercado está dañada, pero tengo un proyecto y necesito a alguien con tu experiencia. ¿Aceptarías ayudarme? Lucas rió, incrédulo. ¿Yo? ¿Ayudar? Viviane, lo perdí todo. ¿Quién confiaría en mí ahora? Ella sonrió. Yo confío. Esas palabras marcaron un antes y un después. Por primera vez en meses, Lucas sintió que no estaba solo. Y en ese momento, decidió intentarlo una vez más. Era el comienzo de su reconstrucción. Lucas pasó toda su vida creyendo que el éxito significaba dinero, poder y estatus. Desde joven, soñaba con autos de lujo, fiestas glamorosas y el reconocimiento de todos a su alrededor. Y, por un tiempo, lo tuvo todo. Pero, ¿a qué costo? Cuando lo perdió todo, se dio cuenta de que lo que él llamaba amigos eran solo personas interesadas en lo que podía ofrecer. Las risas, las celebraciones, las invitaciones a eventos exclusivos, todo desapareció junto con su fortuna. Ahora, sentado en el pequeño apartamento que ni de cerca se comparaba con su antigua mansión, Lucas reflexionaba sobre todo lo que había vivido. El dinero se había ido. Pero, ¿y él? ¿Quién era ahora sin las cifras en su cuenta bancaria?
Fue en ese silencio donde comenzó a surgir la verdadera respuesta. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que la vida no se resumía en números. Comenzó a notar las pequeñas cosas que antes ignoraba, el valor de una conversación sincera, el consuelo de un abrazo verdadero, la fuerza de alguien que cree en ti incluso cuando todo se derrumba. Viviane, esa amiga inesperada, le mostró que las mayores riquezas no se pueden comprar. Ella le presentó un mundo al que nunca le había dado importancia, el de la generosidad, el propósito y la verdadera felicidad. Ayudando en el proyecto social de Viviane, Lucas vio por primera vez el brillo en los ojos de alguien que recibía ayuda sin esperar nada a cambio. Era diferente a todo lo que había experimentado. Aprendió que el respeto se gana con carácter, no con cifras. Que las amistades verdaderas son aquellas que permanecen, incluso cuando no tienes nada que ofrecer. Que la mayor sabiduría proviene de las caídas, no de las victorias. Lucas nunca imaginó que perderlo todo sería, en realidad, el inicio de su mayor conquista, encontrarse a sí mismo. Ahora lo sabía. La verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en quién era. Y eso, nadie jamás podría quitárselo. Lucas había experimentado la cima y el fondo del abismo. Había sentido el peso de la soledad, la vergüenza y la desesperanza. Pero ahora, algo dentro de él había cambiado. Esta vez, no quería simplemente recuperar lo que había perdido. Quería hacerlo de manera diferente. Con esta nueva mentalidad, comenzó a estudiar, no solo sobre negocios, sino también sobre la vida, el propósito y el equilibrio. En sus antiguas empresas, el único enfoque era la ganancia. Ahora, quería construir algo con sentido, con bases sólidas, algo que resistiera las tormentas de la vida. Con la ayuda de Viviane, se dio cuenta de que podía usar su experiencia para crear algo que beneficiara a otras personas. Así nació su nueva idea, un negocio que no solo generara ingresos, sino que también tuviera un impacto positivo en la vida de los demás. Lucas invirtió tiempo en aprender sobre gestión responsable, inteligencia financiera y emprendimiento sostenible. Esta vez, no quería crecer rápido y perderlo todo otra vez. Quería un crecimiento constante y duradero. Con esfuerzo y paciencia, empezó desde cero. Sin ostentaciones, sin prisas, sin atajos. Ahora, cada pequeña conquista tenía un significado. Cada cliente atendido, cada venta realizada, cada paso dado era motivo de gratitud. Lucas entendió que el verdadero éxito no radica solo en lo que ganas, sino en lo que construyes. Su nuevo negocio crecía, pero esta vez de manera equilibrada. Se reservaba tiempo para sí mismo, para su familia y para ayudar a los demás. El dinero volvió a entrar, pero ahora sabía que eso no definía quién era. Su corazón estaba en paz. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. La mayor victoria ya estaba dentro de él, su transformación. Lucas no solo se levantó de nuevo. Se convirtió en una nueva persona. Y esta vez, estaba listo para seguir adelante de manera consciente, equilibrada y, sobre todo, feliz.